Hola, continuaremos ahora trabajando en este proyecto en el cual estamos poniendo una interfaz de usuario en una animación para que desde el principio pues esta animación sea interactiva, es decir, le permita al usuario pues hay cosas sencillas, acercarse, alejarse, girar alrededor de una escena. Muy bien, ahorita tenemos ya los elementos puestos en la escena. Tenemos la escena como tal, ¿verdad? Una escena de hielo, de Ártico o Antártico. Y también tenemos un cuadro que nos va a servir de referencia, un cubo que nos va a servir de referencia, al cual le pusimos Box UI. Y también tenemos tres otros cubos que los vamos a convertir en botones. Y también tenemos cuatro textos para ponerle como etiqueta a cada uno de los botones. Ahí son tres. Y un cuarto que va a ser para información. Muy bien, ahora tenemos que colocar todos estos en su lugar correcto. Vamos al código. Y antes de hacerlo, voy a crear, voy a crear dos arreglos, dos propiedades no manejadas, dos propiedades manage de la escena, que van a contener pues, la lista de cuadros, la lista de boxes, que son los botones, los tres botones. Es más fácil manejarlo así, ¿verdad? A pesar de que son tan poquitos, a pesar de que son solo tres, es más fácil manejarlo así. Y además también una lista que va a tener los tres textos, el texto de cada uno de los botones y el cuarto texto, pues ese sí lo vamos a dejar afuera para manejarlo por aparte, pero los textos que van encima de los botones, esos sí los tenemos que poner en un array. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a poner aquí buttons, como botones en inglés, y este va a ser de tipo box, porque ahí vamos a poner todos los botones, todos los cuadros que nos van a servir para poner los botones. Así es que es un array, es un arreglo, un vector, y le vamos a agregar los elementos que va a llevar, que básicamente pues son tres. Ahí se está tardando un poquito Alice en hacerme aparecer los elementos disponibles, a veces lo hace. Dale cerrar aquí, vamos a irle de nuevo. Custom Array, ahí está, ahora sí. Y vamos a agregar entonces el botón de acercar, el botón de alejar y el botón de alrededor, o las tres cajas de cubos de cada uno de estos elementos. Ahí está. Con esto, entonces ya tenemos un primer array, un primer vector, una primera lista que tiene pues los tres botones, los tres cubos que van a cumplir la función de botones. Algo como este que dice Add Scene Property también es un botón. También podríamos pensar que alguna vez fue una caja y simplemente lo formatearon como un botón. Bueno, pues puede ser. Y para el otro arreglo, lo que vamos a tener son textos, los textos. Así es que por ello elegimos aquí el text model. Y también es un array y le vamos a poner ahí textos, y también va a ser un custom array o un arreglo personalizado que va a tener primero acercar, luego alejar y en tercer lugar alrededor. Vamos a dejar fuera el de info porque se lo vamos a manejar aparte. Bien, ahí tenemos ya los dos arreglos. Muy bien, recordemos que la animación ahorita no hace absolutamente nada, no hace, no hay nada que se vea porque solamente estamos en el momento en el que ya tenemos disponible el Box UI que nos va a servir como marco de referencia para armar el interfaz de usuario, pero no lo hemos armado todavía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un procedimiento de escena. Crear un procedimiento de escena, vean, puedo hacerlo aquí. Y si estoy con la escena seleccionada, puedo crear aquí el procedimiento de escena, al cual le voy a poner arma UI como nombre. Arma UI. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es armar el interfaz de usuario. Muy bien. En este momento tenemos que recordar cuál es la idea general de esto. Tenemos un marco de referencia y la idea es poner los tres botones en la parte de arriba, uno por aquí más o menos, ¿verdad? Que diga acercar, otro que diga alejar y otro que diga girar o alrededor.
girar alrededor como sea. Entonces, estos botones tienen que ser pequeños con relación al cuadro de referencia. Con relación al cuadro de referencia, pues no van a ser la mitad, porque si fueran la mitad serían, pues cubrirían la mitad de la pantalla prácticamente. No queremos eso. Probablemente tienen que ser como, pues no sé, como la 20ª parte, un 5% de la altura de este box UI es la altura que tienen que tener los cuadros. Además, deben tener un ancho que pues será tal vez como, pues, no sé, un 10% del ancho de box UI y una profundidad que sea pues igual que la de box UI, ¿verdad? Así es que vamos a armarlo con esas proporciones. Muy bien. Entonces, lo que necesitamos es que para cada uno, incluso lo podemos hacer al mismo tiempo, para cada uno de estos botones, podemos ponerle ahí un botón. Para cada uno de estos botones tenemos que cambiarle su interfaz de usuario. Un segundo, algo está pasando aquí con Alice. Un segundo. Yo había elegido aquí el Each In Together para que se hiciera al mismo tiempo, pero ahorita se me ocurre que no es buena idea. No es buena idea porque quisiera hacer ciertas operaciones al mismo tiempo también con los textos. Entonces voy a hacer un for each in. For each in y el tipo de dato que voy a poner ahí. O sea, voy a recorrer una lista de elementos y esa lista van a ser una lista de boxes, de cubos. Y le voy a poner aquí button como nombre de la variable con la que voy a estar recorriendo la lista de botones y elijo aquí pues este button. Aquí está. Bien, con eso ya tengo para darle ahí OK. Y entonces lo que voy a hacer es que cada uno de los botones debo ponerle su tamaño, o sea, poner su altura tal y como lo acabamos de discutir, poner su altura. Puedo ponerla en 0, pero no es eso lo que quiero, sino que quiero ponerla a una cierta altura. Vean, voy a dejar aquí la misma altura de bottom, pero en realidad no es la de bottom la que quiero, sino que es la del box UI. O sea, quiero que bottom tenga la 20ª parte, la 20ª parte de la altura de box UI, o el 5%. Así es que voy a multiplicar esta altura del box UI por 5%. Por una cantidad, perdón, ahí que imagen se cuela en el camino, espero que eso no haya afectado. Ahora cambio y multiplico esto por un valor personalizado que es el 5% o 0.05. Bien, con esto ya hicimos que todos los botones vayan a dar, tengan la altura que es el 5% de la altura del marco de referencia. Pero además, yo quiero que todo el resto de dimensiones de ese cubo no se altere. Entonces voy a decirle aquí, preserve nothing. Muy bien. Para los efectos de este proyecto, podríamos poner como duración 0. Pero voy a hacer un pequeño truco. Voy a poner una variable aquí, a la que le voy a llamar dura, porque vamos a almacenar ahí la duración. Es una variable de tipo decimal y su valor inicial va a ser 0.1. Y voy a poner todas las duraciones con valor dura. Con la idea de que al principio sí vamos a ver cómo se cambian de tamaño, cómo se mueven, cómo se posicionan cada uno de los elementos de la interfaz, pero después le vamos a poner a duración, le vamos a asignar el valor 0 y entonces con eso todo va a suceder de forma inmediata. Muy bien. Aquí ya tenemos entonces la altura
Y ahora nos faltan las otras dimensiones que son el ancho, el width, el ancho. Y inicialmente lo pongo en 0, pero lo que quiero en realidad es que sea del mismo ancho que box-UI, pero multiplicado por el 10%, o sea que sea el 10% del ancho de box-UI, multiplicado por 0.1, con la misma política de no preservar nada, porque yo quiero cambiar individualmente cada una de las dimensiones, y además con duración puesta en dura. Muy bien. Bien, ya solo nos queda cambiar la profundidad. La profundidad es con el set depth de este bottom. Buscamos aquí set depth y vamos a usar la misma política, vamos a seguir la misma política que es ponerlo al depth de box-UI, ponerlo al depth de box-UI, pero multiplicado por 0.1. Multiplicado por 0.1, es decir, para hacerlo una fracción de del ancho, de la profundidad, perdón, de depth. También con el mismo policy de preservar nada y con duración dura. Muy bien, entonces al final lo que tenemos también es que vamos a poner la opacidad de box-UI, lo vamos a poner en 0, para que al final, después de poner configurar todo el alto, el ancho y la profundidad de cada uno de los botones, pues podemos ver cómo queda. Muy bien, voy a correrlo entonces para ver cómo funciona y vemos que ahí efectivamente están los 3 botones. Claro, ahorita los 3 están en el mismo lugar, quizás están un poco angostos, entonces voy a aumentar un poquito tanto el alto, están un poquito bajitos, un poquito cortitos. Recordemos que ahí tiene que ir un texto, entonces no nos conviene que estén tan bajos, o sea, que sean tan bajos. Entonces voy a cambiar aquí el height para que no sea el 5%, sino que sea el 10%. Vamos a ver cómo se ven. Y vemos que este es demasiado. Quizá debía haberlo puesto en 7. Esta prueba y error que a veces toca hacer, pues es normal, ¿verdad? Voy a bajarla en 7. Es normal, porque para hacer que la interfaz se vea también agradable a la vista, pues nos toca hacer esto, ¿verdad? Y el width también lo vamos a aumentar al 15%, y entonces ahora vamos a tener los botones un poco más anchos y también un poco más altos. Están perfectos ahorita. Muy bien. Notemos que están en la parte de abajo de el box UI, que está colocado aquí precisamente, y ahora queremos que vayan hacia la parte de arriba. Entonces tenemos que hacer que suban, tenemos que hacer que los botones suban eh, una cantidad que es igual al alto de box UI. Entonces que se vayan para arriba, el alto de box UI. Vamos a ver, voy a dejar de momento sin que desaparezca box UI para que lo podamos ver claramente. Perdón, al contrario, no lo vemos. Vamos a hacer que desaparezca box UI. Y entonces vemos que que tienen que ir a la parte de arriba y no se fueron. Porque, perdón, se me olvidó cambiar aquí bottom por box UI. Ahora sí lo vamos a ver claramente. Y entonces se colocan en la posición. Aunque están ocultos por box UI, finalmente podemos ver que están perfectamente en la parte de arriba. Y entonces ya cuando están en la parte de arriba, ya podemos hacer que se coloque uno más a la izquierda y uno más a la derecha. Muy bien, ya casi lo tenemos. Ahora voy a agregar una variable. Voy a agregar una variable para llevar la cuenta de cuál es el elemento que estamos colocando en este momento. Le voy a poner como nombre int y va a ser un número entero. Es entero porque normalmente no tenemos medio elemento, no tenemos
no tenemos 0.5 de elemento o 1.25 de elemento. No, lo que vamos a llevar aquí es una cuenta de los elementos que vamos después a aumentar cada vez que procesemos alguno de los elementos. Y por eso era que no podíamos hacerlo todo al mismo tiempo, porque al ir procesando cada uno de los elementos necesitamos que vaya uno por uno y vaya sumando uno por uno. Entonces necesitamos que vaya uno primero, uno después, otro después. Aunque todos al final vayan a tener duración, todos los movimientos y todas las configuraciones vayan a tener duración cero y que parezca que ocurren al mismo tiempo, en realidad están ocurriendo uno tras otro. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a correrlo hacia la izquierda, cada uno de los botones que pongamos, vamos a correrlo más bien hacia su derecha, vamos a correrlo una cantidad. Esa cantidad es el mismo ancho, ahora sí del botón, ahora sí el ancho del botón, pero multiplicado por 1.10. ¿Por qué razón? Para que haya espacio entre uno y otro. Vamos a multiplicarlo por 1.10, custom decimal number, 1.10. Y bueno, se me olvidó poner aquí en este último movimiento, se me olvidó poner la duración, que debe ser dura, y este también tiene que ser dura. Pero con una cuestión, si solamente lo dejamos así, los tres botones se van a correr hacia su derecha, esa misma cantidad, pero no necesitamos en realidad que sea así. Necesitamos que el primero esté multiplicado por menos 1, perdón, por 1, el siguiente por 0 y el siguiente por menos 1. Y esta secuencia menos 1, perdón, 1, 0, menos 1, si lo pensamos, es una secuencia que va en decreciente, 1, 0, menos 1. ¿Y a qué equivale? Pues a restar 1, 1 menos int, a restar 1 menos int. Entonces tenemos que multiplicar esto. Vamos a multiplicarlo ahora por 1, 1, pero a ese 1 le vamos a restar un número que va a ser int, pero que no lo podemos poner de un solo porque tenemos que convertirlo de entero a decimal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? La primera vez 1 menos 0 va a ser 1. La segunda vez 1 menos 1 va a ser 0. Y la tercera vez 1 menos 2 va a ser menos 1. Y entonces los tres botones van a quedar colocados perfectamente, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, otro al centro y otro a la izquierda. Veamos. Esto va a ser muy interesante. Espero haberlo explicado correctamente. Y aquí vemos que efectivamente están los tres colocados en la parte de arriba. Aquí vemos un pequeño detalle y es que están quizá muy arriba, Voy a restarles a ese movimiento hacia arriba, le voy a restar la mitad del height, de la altura que tiene cada uno de estos botones. Entonces, aquí esta pequeña operación. Todo esto que estamos haciendo, que pareciera un poquito complicado, lo hacemos para que la interfaz se vea lo mejor posible, ¿verdad? El alto. Tengo que tener cuidado dónde hago las cosas, ¿verdad? Si no, me podría estarlo haciendo en otro lado y tener un efecto completamente diferente al que quiero. Y como dijimos, solamente vamos a restarle la mitad. Y entonces, notemos la diferencia ahorita. Ahorita que lo corra, por favor, noten la diferencia con la posición de arriba de los botones. Y vemos que los botones no están ya tan arriba, sino que están un poquito más abajo. Un poquito más abajo. No demasiado pegados a la parte de arriba, sino que están a la mitad de su propia altura como margen de la parte de arriba. Y eso está perfecto. Muy bien, este va a decir acercar, este va a decir alejar y este va a decir alrededor. Bien, ahora lo que noto es que están transparentes los tres botones. Bueno, podemos dejarlo así, no hay ningún problema. Hasta se ve, de hecho, un poco bien. Están transparentes porque copiaron el formato de BoxUI, que lo teníamos con opacidad 0.3, entonces, pues están de esa manera. Bueno, vamos a tratar de verlo ahorita. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es
colocar cada uno de los textos. Para no hacer demasiado largo el video, voy a dejarlo aquí y en el siguiente video procedemos a la colocación de cada uno de los elementos de texto. Muchas gracias por su compañía.